Muy buen día, estimados hermanos y hermanas, en esta solemnidad de Pentecostés. Es un gran gusto, una gran alegría estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Mi nombre es José Martín Ruiz Ledesma. Estoy con mi familia, con mi esposa Emma, con nuestra hija Natalia y nuestros hijos Pablo y Misael. Y hoy con una gran alegría por esta solemnidad y porque también tenemos la oportunidad a través de estos medios de poder vivir una experiencia de la alegría del Espíritu Santo en el corazón de la familia. Así que pongámonos en la presencia de Dios, hagamos oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciemos pues entonces con la alegría de Pentecostés esta reflexión. En este día en que celebramos en la iglesia la solemnidad de Pentecostés, cada uno de nosotros somos convidados por el Señor a abrir nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo nos dice. Como es el mensaje del evangelista San Juan en su libro del Apocalipsis, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema o la reflexión que tendremos en este momento se llama evangelizar con el poder del Espíritu Santo. Y quisiera partir de un texto de la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, donde nos dice la palabra de Dios. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con estas palabras, Jesús se despide de los discípulos y sube al cielo. Ese acontecimiento de la ascensión seguramente habrá generado tantas expectativas y tanta incertidumbre en el pensamiento de los discípulos. Pero Jesús les había prometido que enviaría al Espíritu Santo para ellos, que la fuerza del Espíritu Santo les acompañaría, los dinamizaría, que sería el Espíritu Santo quien asumiría la guía y la misión también a desarrollarse por esta iglesia naciente. Por eso es que cada uno de ellos, con la alegría del encuentro con Cristo y motivados por el Espíritu Santo, regresaron, nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 14, a Jerusalén, donde todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de varias mujeres y por supuesto de María, la Madre de Jesús. Estos tiempos, amados hermanos y hermanas, en que como iglesia celebramos la solemnidad de Pentecostés, es bueno recordar estos orígenes que finalmente van determinando la identidad y la naturaleza y la esencia misma de la iglesia. Como nos diría San Pablo VI en aquella exhortación apostólica para anunciar el evangelio en el mundo actual, Evangelii Nunciandi, en el número 14, la iglesia existe para evangelizar. ¿Y qué cosa es evangelizar?
Evangelizar es un verbo activo que no aparece literalmente en el Nuevo Testamento, sino que más bien procede del sustantivo masculino evangelio, el cual sí en 67 ocasiones es mencionado en diversos escritos del Nuevo Testamento. Este término evangelio viene del griego koiné, que significa buena nueva, buena noticia, y que en su sentido pleno se refiere a Jesucristo. De hecho, el evangelista San Marcos en el capítulo 1, versículo 1, así da inicio a su escrito: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelización, entonces, como sustantivo que determina la acción de evangelizar, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 7, y en su carta también a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 15. De estas dos deriva la palabra evangelizador, que es un sustantivo que tiene un adjetivo calificativo que describe, por supuesto, al sujeto que evangeliza. Este término aparece también 2 veces en el Nuevo Testamento, tanto en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11, como también en la segunda carta a Timoteo. Por supuesto, la palabra evangelio, evangelización, evangelizador y evangelizar tienen un significado muy profundo, principalmente para la iglesia en estos tiempos. La palabra evangelización, así como significó primero para la iglesia primitiva, para los apóstoles, significó la realización concreta del mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo, les dijo, y proclamen la buena nueva, es decir, el evangelio a toda la creación. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Es también, por supuesto, la continuación de la misión de Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? Jesús que le dice a los apóstoles, siguiendo el escrito de San Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20, el Señor me ha enviado, Él me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Pero recordemos también que en el escrito de San Juan, en el capítulo 20, versículo 21, Jesús resucitado se presentará en medio de los apóstoles y entonces les dirá: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Por eso es que evangelizar tiene un amplio significado para la iglesia de nuestros tiempos. Por supuesto, no se reduce únicamente a la proclamación o anuncio de la buena nueva de salvación. Y por supuesto, tampoco se trata únicamente de aquel proceso formativo que continúa después del querigma con la catequesis, la formación. La evangelización también tiene que ver con la celebración de la palabra en la liturgia, donde celebramos el misterio pascual de Cristo, y también con la puesta en acción de esa misma palabra evangelio en la realidad concreta de cada uno. Por eso podemos decir que la iglesia evangeliza cuando anuncia, cuando celebra y cuando sirve, instaurando el reino de Dios en este mundo. Pero, amados hermanos y hermanas, la evangelización o evangelizar es, ante todo, un don de Dios, una gracia que Él nos comparte y en la que participamos por el Espíritu Santo para hacer presente en nuestra historia y en la del mundo actual a Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro. Recordemos lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 4, que nos narra precisamente el acontecimiento de Pentecostés. ¿Verdad? Una vez que el Espíritu desciende sobre aquellos que estaban reunidos, dice, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y también cuando los apóstoles fueron perseguidos por el Sanedrín, después de la curación de aquel tullido que estaba en la puerta hermosa que les dirigía al templo cuando ellos iban a orar, narrado en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, ellos, ¿verdad?, son entonces
detenidos y les prohíben que anuncien el nombre de Jesús. Ellos regresarán nuevamente con la comunidad, volverán a hacer oración y tendrán una experiencia nueva del Espíritu Santo, como nuevo Pentecostés, donde nos dice literalmente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Podríamos decir aquí que este segundo momento en el que quedaron llenos del Espíritu Santo sería como un nuevo Pentecostés, como una nueva prolongación de ese primer Pentecostés que ya habían recibido un tiempo antes. Y luego también cuando Pedro va a visitar a aquel soldado romano llamado Cornelio, nos narra en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículo 44, que mientras Pedro estaba anunciando a Jesucristo muerto y resucitado, entonces el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban la palabra de Dios y posteriormente serán bautizados. Entonces tenemos aquí, amados hermanos y hermanas, al menos en estos primeros 3 textos de Hechos de los Apóstoles que he mencionado, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 31 y capítulo 10, versículo 44, la acción poderosa de la palabra de Dios a través de los apóstoles y de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da la palabra y la palabra que nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra de Dios es antes que todo Jesucristo el Señor. Él, el mismo que se encarnó en el vientre virginal de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Él es la palabra que se hizo hombre por la acción del Espíritu Santo en el vientre de la Santísima Virgen María. Por eso es que, amados hermanos y hermanas, ese acontecimiento de ser lleno del Espíritu Santo está totalmente unido al misterio pascual de Jesús. De una manera muy cercana, el misterio de la ascensión, nos dirá el Papa Francisco en ese mensaje que dio a las obras misionales pontificias el pasado apenas 21 de mayo, que el misterio de la ascensión de Jesús, junto con la efusión del Espíritu en Pentecostés, imprime y confiere para siempre a la misión de la Iglesia su rasgo genético más íntimo, el de ser obra del Espíritu Santo y no consecuencia de nuestras reflexiones e intenciones. Esta frase del Papa me parece exquisita y sumamente importante para nosotros como discípulos misioneros de Jesucristo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo y la gracia de Jesucristo, la presencia amorosa de Cristo y el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Quien confieren entonces a la misión, como dice el Papa, su rasgo genético más íntimo. Ante todo, la evangelización es un don de Dios, como lo había mencionado, es obra del Espíritu Santo. La evangelización entonces es en consecuencia la obra maravillosa y poderosa del Espíritu Santo que guía a la iglesia de estos tiempos para que realice la misión que Cristo le confió. Cuando en la misión de la iglesia no se acoge ni se reconoce la obra eficaz, real del Espíritu Santo, entonces quiere decir que hasta las palabras de la misión, incluso las más exactas, las más reflexionadas, las mejor preparadas, las mejor dichas, se han convertido en una especie de discurso de la sabiduría humana. Dirá también el Papa Francisco en ese mensaje a las obras misioneras pontificias. Por eso, recordando aquella frase de el Papa Paulo VI, que en Evangelii Nunciandi número 26 nos decía, no es superfluo recordarlo. Evangelizar es ante todo dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo mediante
el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos y hermanas, evangelizar con el poder del Espíritu Santo es una gracia que Dios le ha querido conceder a la iglesia. La iglesia de todos los tiempos, esta iglesia maravillosa que nace el día de Pentecostés como una comunidad netamente evangelizadora. Entonces, ¿de qué se trata cuando hablamos de evangelizar con el poder del Espíritu Santo? Déjenme platicarles una pequeña parte de mi historia. Yo recuerdo que apenas tenía un año de haber iniciado en el camino de la conversión. Tenía apenas un año de haberme encontrado con Jesús, de haber tenido la alegría de la experiencia de ser rescatado por Cristo del ateísmo. Y en la Semana Santa del año de 1986, entre el 23 y el 30 de marzo, fui por primera vez a una misión a la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Amixtlán. Y el padre que en aquel entonces nos recibió, me envió a mí, junto con otros dos hermanos, a la comunidad de Cuautotola, en la mera Sierra Norte de Puebla. ¿Cómo recuerdo, verdad, esa primera experiencia donde verdaderamente el Espíritu Santo es quien se encarga de la misión? Y estar en ese lugar, rodeado de montañas, en un clima tan extraordinario, ¿verdad? Un clima templado, húmedo, donde lo que más bebíamos todos los días era un cafecito caliente, así como ustedes los chiapanecos que disfrutan, ¿verdad? Ese cafecito tan exquisito, pero recordando a algún amigo sacerdote de por allá que decía café, pero con pancito de San Cristóbal. ¿Cómo recuerdo yo que estando allí en la sierra, tomando café en la casa donde nos hospedaron, pues decía, bueno, venimos tres, pero ¿quién se va a encargar de predicar la palabra? Yo era un neófito, yo no sabía Sagrada Escritura, a duras penas podía más o menos unir 2, 3 palabras para orar, era un ignorante totalmente. De hecho, cuando el párroco vio que íbamos 3 nuevos, a mí me hizo algunas preguntas de Sagrada Escritura y me reprobó delante de todos. Y bueno, ese día me puso una regañiza que en la vida he olvidado, ¿eh? Por eso es que me he dedicado a tratar de ir cultivando más la fe para poder dar un mejor servicio al Señor. Pero en esa primera experiencia, cuando se tocaron las campanas y la gente empezó a llegar, imaginen ustedes una capillita donde cabrían unas 60 personas tal vez, las mujeres sentadas de un lado, los varones sentados del otro lado, ellas con unas faldas blancas y una blusa blanca con flores bordadas, así muy hermosa, una faja de color rojo, los varones de calzón de manta, igual de camisa blanca, de manga larga regularmente, de huaraches y el machete en un costado de la cintura. De repente la iglesita empezó a llenarse. Mis otros dos hermanos que iban también a la misión, uno de ellos dijo, bueno, yo me voy a encargar de los niños, y se salió y llamó a todos los niños y se los llevó. Isabel, que era la otra misionera, dijo, bueno, pues yo me voy a encargar de ayudar a Miguel con los niños. Y de repente me dejaron solo ahí y la gente me miraba como diciendo, ya estamos aquí, ¿qué sigue? ¿Cómo recuerdo que tomé el primer libro que encontré allí, abajo en una mesita que estaba ahí muy cercana al altar? Después me explicaron que ese era el misal romano. Pero bueno, yo lo tomé y de ahí empecé a decir algunas frases lleno de nervios, lleno de temor, las manos me sudaban, hasta que de repente, yo creo llevaba hablando unos 10 minutos cuando un hermano levantó la mano y me dijo, oiga, es que no le entendemos nada. Y yo mirándolo muy seriamente dije, pero ¿cómo? Si soy tan elocuente y que no me entiendan. Me dijo, no, lo que pasa es que aquí hablamos totonaco. ¿Cómo iba yo a hablarle de Dios a un pueblo del que yo no sabía nada de su lengua? ¿Cómo era tan atrevido de poder haber ido a ese lugar pensando que como misionero podía conquistar corazones para Cristo si yo no estaba preparado para eso? Y entonces este hombre que se llamaba Felipe, después supe, y que además era el catequista del pueblo, era quien se había encargado durante muchos años de preparar a todos para recibir los sacramentos. Era muy estimado, muy querido en el pueblo. Él me dijo, pero sigue hablando, yo voy traduciendo.
Nunca supe si verdaderamente Felipe iba traduciendo lo que yo decía o más bien él iba diciendo lo que tenía que decirse de manera correcta. Cuando terminé de hablar, lo que hice fue darle la espalda al pueblo, hincarme delante de un crucifijo que estaba exactamente a un costado de mí. Y entonces empecé a orar. ¿Qué le dije a Jesús? No lo sé. Lo que sí sé es que le estaba hablando a Jesús de su pueblo que estaba allí presente. Que los bendijera, que los auxiliara, que les ayudara con sus trabajos tan duros. No recuerdo cuántas cosas dije. Lo que sí recuerdo es que después de estar orando me acordé que Felipe tenía que traducir, así que me di vuelta y le hice señas para que tradujera. Me sorprendió lo que él me dijo. Él me dijo, sigue, sigue, porque ahora todos te estamos entendiendo. ¿Qué había ocurrido ese día, amados hermanos y hermanas? O Dios a estos hermanos les había abierto el entendimiento para que pudieran comprender mi lengua que para ellos era desconocida. O Dios mismo estaba traduciendo mis palabras. Lo cierto es que esa primera experiencia de sentirme tan inútil en las manos de Dios y saber que solo dependía de Él para todo lo que restaba de toda esa intensa Semana Santa, me hizo comprender una cosa, que ante todo la evangelización es obra del Espíritu Santo. Ni nuestros mejores planes, ni nuestros más grandes proyectos podrán suplir jamás el protagonismo primero del Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos de evangelizar con poder, tenemos que adentrarnos y comprender que esa evangelización con el poder del Espíritu Santo es toda una gama de experiencias de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, de el Dabar divino y la Ruach divino, que hunde sus raíces en la Santísima Trinidad. La acción poderosa de la palabra de Dios, que vuelvo a decir, la palabra de Dios es Jesús, y de el Espíritu Santo, el soplo divino, que aparece desde los primeros capítulos del libro del Génesis. Esa acción poderosa de Dios, donde el Espíritu y la palabra son como las dos fuerzas que se iluminan mutuamente y que sostienen el universo entero y que llevan el corazón del hombre al encuentro con Jesucristo vivo, con Dios vivo, con el Dios que ama, con el Dios que perdona. En la revelación, el Espíritu nos da la palabra, pero después esta misma leída con fe nos da al Espíritu Santo. Inspirada por el Espíritu, la Sagrada Escritura se convierte en inspirante del Espíritu. Vamos a encontrar este movimiento Espíritu-Palabra principalmente en los grandes acontecimientos de nuestra salvación. Por eso es que en la redención de nuevo se encuentra este movimiento circular. En la encarnación, el Espíritu nos da la palabra viviente de Dios, que es Jesús, y el Verbo se hizo hombre. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. En el misterio pascual es la palabra hecha carne que desde la cruz derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia, representada en María, la madre de Jesús, María Magdalena, la de Cleofás y el discípulo amado, según nos narra San Juan en el capítulo 19. Por eso podemos afirmar que sin la palabra el espíritu está ciego, pero sin el espíritu la palabra está muerta. Así que, amados hermanos y hermanas, cuando hablamos de evangelización con el poder del Espíritu Santo, tenemos que remitirnos entonces en el poder de la palabra de Dios, ya que evangelización viene de evangelio, y el evangelio es plenamente Jesucristo, Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es quien da la fuerza, quien da la vida, quien da el entendimiento para que podamos nosotros ir al encuentro, a ese alegre encuentro con Jesucristo vivo. Por eso, evangelizar con el poder del Espíritu es experimentar en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, esa primavera espiritual realizada por el Espíritu Santo en estos tiempos.
Se trata, por supuesto, ante todo, de esa experiencia que el Espíritu está realizando en el mundo de hoy. Hoy el Espíritu Santo está renovando al mundo, renovando a la humanidad. Ciertamente la humanidad entera gime con dolores como de parto, y nosotros también, hermanos y hermanas en la fe, a veces por este sufrimiento de la pandemia, pero ciertamente la vida humana, la vida de toda la humanidad no va a ser la misma. Y precisamente Pentecostés está marcando el inicio de una primavera espiritual por obra del Espíritu Santo. Dios, ¿verdad? Es la causa de todo lo bueno que nos está ocurriendo, de todo lo bueno que está sucediendo en las familias, de ese retornar a la fe, retornar a la convivencia, retornar al diálogo. Algunos lo ven inclusive como algo opuesto, como algo malo. Qué mal que estemos encerrados, qué mal que estemos aquí, ya es insoportable. Pero si lo vemos nosotros con ojos de bautizados, tenemos que dar gracias a Dios por esta primavera espiritual que estamos viviendo. Él es la causa primera y principal. El efecto de la presencia salvadora, amorosa, tierna y misericordiosa de Dios en nuestra vida, objetivamente es la salvación. ¿Para qué se hace presente Dios en la historia del hombre? Para salvarlo. ¿Por qué? Porque lo ama. Y por supuesto, para compartir con él también la misión. Por eso es que la presencia de Dios en la vida tiene un efecto, que es un efecto donde subjetivamente respondemos. Cada uno de nosotros en nuestra libertad le decimos a Dios, sí, Señor, heme aquí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hemos sido salvados para colaborar en la salvación. Jesús está entre nosotros por su Espíritu para darnos vida y vida en abundancia, como dijo Jesús, según el Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Él prometió, y escuchábamos nosotros el domingo pasado estas palabras de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo hace presente a Jesús en nuestra historia hoy para suscitar en nosotros la alegría del encuentro. Por eso, las palabras que Jesús le decía a sus discípulos allí en el cenáculo, en ese discurso de despedida que nos narra San Juan en el capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hermanos y hermanas, en estos tiempos, el Espíritu sigue dando testimonio de Jesús. Por eso hablo de una primavera espiritual. La salvación es el encuentro con Jesús que nos ama y nos perdona, enviándonos el Espíritu que nos consuela y nos defiende. La salvación no es consecuencia de nuestras iniciativas misioneras, ni siquiera de nuestros razonamientos más profundos sobre los misterios de Jesús, como la encarnación del Verbo. La salvación de cada uno puede ocurrir solo a través de la perspectiva del encuentro con Él que nos llama. ¿Y cómo nos llama Jesús? Con la gracia del Espíritu Santo. Estas palabras son del Papa Francisco también en el mensaje que dio a las obras misionales pontificias el pasado 21 de mayo. Por eso ratificamos lo que dice Evangelii Nunciandi en el número 22. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Esta primavera espiritual que requerimos todos experimentar consiste en descubrir la acción del Espíritu Divino que nos conduce a la verdad plena, a la salvación eterna. Pero también evangelizar con el poder del Espíritu Santo es una experiencia de fe, una fe tanto pasiva como activa. A ver, expliquémonos un poquito más con esto. La conciencia de ser receptores de la gracia divina inicia con la fe. Vista esta primero como un don de Dios. Aquí es donde hablo de una fe pasiva,
donde nosotros no hacemos absolutamente nada, sino que Dios nos da la gracia de creer. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, principalmente el versículo 8, dice: pues han sido salvados por gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Amados hermanos y hermanas, Dios nos ayuda dándonos la fe para que creamos en Él, para que lo aceptemos a Él, para que reconozcamos en Él la verdad que necesitamos conocer. Esa es una gracia extraordinaria. Allí Dios está actuando poderosamente para llevar nuestro corazón de la incredulidad a la fe. Pero también, por supuesto, la fe en el sentido activo es respuesta de nosotros y requiere, por supuesto, todo el ejercicio de nuestra voluntad en la libertad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 150, nos recuerda que la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, y que también es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Por eso, en cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él nos ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana o en alguna otra criatura. Por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia: es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Así que, amados hermanos y hermanas, la evangelización con el poder del Espíritu Santo es la palabra de Cristo que con la gracia del Espíritu despierta la fe. Por eso entonces, ante la interrogante que el apóstol San Pablo en su carta a los romanos pareciera que se dirige a nosotros hoy, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que se les predique? Y él termina diciendo en el versículo 17 del mismo capítulo 10, por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Por eso, amados hermanos y hermanas, si no se reconoce que la fe es un don de Dios, entonces no tendría ningún sentido, dice el Papa Francisco en su mensaje a las obras pontificias, no tendría ningún sentido las oraciones que la Iglesia dirige a Dios. No tendría ningún sentido. Es el Espíritu Santo quien enciende y custodia la fe en los corazones. Y reconocer este hecho lo cambia todo. En efecto, continúa diciendo el Papa Francisco, es el Espíritu el que suscita y anima la misión, le imprime connotaciones genéticas, matices y movimientos particulares que hacen del anuncio del Evangelio y de la confesión de la fe cristiana algo distinto a cualquier proselitismo político, cultural, psicológico o religioso. Amados hermanos y hermanas, la fe pasiva, que también es fe activa cuando es respuesta del hombre a Dios, es una experiencia en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando las mamás o los papás de repente preocupados, ¿cómo le voy a hacer con mi hijo que no cree? ¿Cómo le voy a hacer con mi hija que no cree? Señora, usted es la primera que tiene que creer. Si usted cree, verá la gloria de Dios. Yo les doy testimonio que mi madre y mi padre oraron por mí más de 6 años para que yo saliera del ateísmo. Ellos eran fieles creyentes en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y como buenos cristianos católicos, servidores también en la iglesia, estaban empecinados, estaban tenazmente aferrados a suplicarle a Dios por mi conversión. Ellos creyeron y ellos me transmitieron a mí también, por su fe, la fe en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Pero la evangelización con el poder del Espíritu Santo es también
una experiencia de la infinita misericordia de Dios que nos salva. El apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice: y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En la oración colecta de el domingo 26º del tiempo ordinario, dice así: oh Dios, que revelas tu omnipotencia, sobre todo en la misericordia y el perdón. Con esta oración ora toda la iglesia. Dios que revela todo su poder, sobre todo en la misericordia y el perdón. El momento culminante del amor de Dios ha sido el sacrificio del Hijo amado. Aquel texto del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que todos guardamos siempre en el corazón. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino tenga vida eterna. Qué amor tan grande nos ha tenido Dios. Qué amor tan exquisito, tan profundo, tan perfecto, tan santo, tan fiel nos ha tenido Dios para amarnos como nos ama. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 5, dice: mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. En otras traducciones de la Biblia, en lugar de decir la prueba, dice la garantía, mas la garantía de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. La garantía, amados hermanos y hermanas, de que verdaderamente el amor, la misericordia de Dios son reales para cada uno de nosotros, es que a pesar de nuestros pecados y con nuestros pecados, Dios nos ama infinitamente. Su misericordia, su fidelidad, su gesed, su rahamim, ese amor entrañable que Dios tiene por el ser humano, es un amor que no se mueve. Los montes se moverán y las colinas se correrán, pero el amor de Dios no se correrá. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 10. Amados hermanos y hermanas, no hay milagro comparable a este acontecimiento salvífico. Todo hecho en la historia de salvación, toda profecía, todo signo, ha sido dirigido a Él y desde Él. La Pascua de Jesús, Hijo de Dios, es la obra más poderosa de Dios en favor nuestro. Les preguntaría, ¿qué más requieres de Dios? Si Cristo murió por ti, si Él resucitó para ti, si está glorificado a la derecha del Padre intercediendo por ti, ¿qué más requieres de Cristo? En palabras de Santo Tomás de Aquino, que en su Suma de Teología nos dice: es propio de Dios usar misericordia, y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Todo el poder de la palabra de Dios, todo el poder del Evangelio están en el hecho salvífico, en el acontecimiento de salvación más importante de toda la historia. El Hijo de Dios murió y resucitó y está glorificado a la derecha del Padre por ti, para que ya no vivas para ti, sino para Él, que por ti murió y resucitó. Por eso, nos dijo el Papa Francisco en aquella bula sobre la misericordia vultus en el número 8, cuando nos estuvo preparando para aquel año extraordinario de la misericordia, nos decía: con la mirada fija en Jesús y su rostro misericordioso, podemos percibir el amor
de la Santísima Trinidad. Este amor divino, este amor de Dios se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Esta palabra me gusta mucho. El amor de Dios se ha hecho tangible. La misericordia de Dios se ha hecho tangible. Eso quiere decir que la podemos ver, la podemos tocar, la podemos oler, la podemos sentir, la podemos saborear, la podemos tocar. ¿En quién? En Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercaron deja ver algo único e irrepetible. Los signos que realizó, sobre todo hacia los pecadores, hacia los pobres, aquellas personas excluidas, hacia los enfermos, hacia aquellos que sufrían y llevaban consigo el distintivo de la misericordia. Jesús en todo habla de misericordia. En él, en su persona, en sus palabras, en sus hechos. Por eso podemos decir, él es la misericordia encarnada, porque en él nada es falto de compasión. Por eso nosotros como iglesia tenemos la misión de anunciar la poderosa misericordia de Dios, que es el corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La primera verdad de la iglesia es el amor de Cristo. Y de ese amor que llega hasta el perdón y al don de sí mismo, la iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la iglesia esté presente, dice Misericordiae Vultus número 12, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestras asociaciones, en nuestras comunidades, en la calle, en nuestras relaciones familiares, en donde quiera que estemos como cristianos, tenemos que hacer evidente la misericordia de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Todo santo tiene un pasado de pecado, pero todo pecador tiene un futuro, una esperanza. Jesucristo, esperanza nuestra. Estas palabras de el entonces cardenal Francisco Javier Nguyen-Van se las escuché a él directamente en un retiro internacional para sacerdotes que se celebró en Monterrey, Nuevo León, en el año 2001. Yo en ese tiempo estaba como integrante de la Escuela Nacional, hoy Ministerio de Formación, y tuvimos una reunión allí. Y entonces, después de la reunión, tuve la oportunidad de acudir a este retiro que era solo para sacerdotes, y yo como laico ahí fui de metiche. ¿Cómo recuerdo esa primera reflexión del cardenal Van Thuan? Esta fue su primera frase. Todo santo tiene un pasado de pecado. Todo pecador tiene un futuro, una esperanza. Jesucristo, esperanza nuestra. Por eso es imprescindible que ese poder divino del amor de Dios alcance a todos. Porque solo ese amor puede transformar verdaderamente a todos. Esa predicación de la cruz que no requiere acomodos, arreglos. Esa predicación de la cruz que en su sencillez encierra todo el poder de Dios. Como lo dirá el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18 y versículo 24. Pues la predicación de la cruz es una necedad para todos los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Mas para los llamados, dirá el versículo 24, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Evangelizar con poder es evangelizar con el poder del Espíritu Santo, es evangelizar con la fuerza de la misericordia de Dios. Por eso nos diría también Evangelii Nunciandi en el número 27, la evangelización debe contener siempre como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado,
se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Evangelizar con el poder del Espíritu Santo es también una experiencia comunitaria y sacramental. Nosotros podemos leer en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 42 tenemos como un pequeño resumen, como un pequeño compendio de la vida de las primeras comunidades cristianas. Dice allí, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Por eso es que ahora nosotros, amados hermanos y hermanas, siendo ecos de las palabras de San Pablo VI en Evangelii Nunciandi, número 14, queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres de la gran familia humana constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios más profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, para ser canal del don de la gracia, para reconciliar a los pecadores con Dios, para perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. La Iglesia existe para evangelizar. Recuerdo unas palabras de un amigo precisamente allí también en la Sierra Norte, que comúnmente, como para ratificar lo que decíamos cuando evangelizábamos, él siempre ocupaba una frase: si no hacemos lo que hacemos, pues ¿para qué hacemos? Si nos decimos cristianos, si nos llamamos discípulos misioneros de Jesucristo, si queremos ser decididamente misioneros evangelizadores, entonces tenemos que considerar a la gran familia humana, a la comunidad, porque efectivamente el anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón. No solamente a Cristo, a su enseñanza, a su vida, que eso ya es bastante y es para toda la vida, sino esa adhesión no puede quedarse en algo abstracto y desencarnado, sino que se revela concretamente por medio de una entrada visible en una comunidad de fieles. San Agustín decía, con respecto al conocimiento de Cristo a través de la Sagrada Escritura, él decía, yo no creería en la Biblia si no me la hubiese entregado la Iglesia. La importancia de la Iglesia, la importancia de la vida comunitaria es también algo extraordinario, amados hermanos y hermanas. Es allí donde también el poder del Espíritu Santo hace presente a Jesús Evangelio. Eso lo hemos vivido en estos tiempos, en nuestras vidas familiares. Que nuestros hijos, que con la esposa podamos orar, que volvamos nuevamente a este cenáculo casero, voy a decirlo de esta manera, que nos metamos en la oración. Hemos estado viviendo a lo largo de las semanas la preparación para Pentecostés, con un pequeño folletito que se llama así, Oración de las 7 semanas al Espíritu Santo. Y como familia nos hemos dado cuenta de una cosa, que entre más hemos venido orando y compartiendo la palabra de Dios, ha sido más sencillo, más fácil llevar sobre los hombros estos encierros, que así les han llamado, ¿no? Esta cuarentena, sin la ayuda de Dios. Por eso muchas personas llegan a caer en la desesperación. Por eso las enfermedades mentales. Necesitamos la vida comunitaria, comenzando por nuestra propia familia. Por eso aquellos cuya vida se ha transformado, dice Evangelii Nunciandi en el número 23, entran en una comunidad que es en sí misma signo de transformación, signo de la novedad de vida. La Iglesia, sacramento visible de salvación. Pero a su vez la entrada en la comunidad eclesial se expresará también a través de otros signos que despliegan, por supuesto, el signo de la Iglesia.
En ese dinamismo de la evangelización, aquel que acoge el evangelio como palabra que salva, lo traduce normalmente en gestos sacramentales. Adhesión a la iglesia, acogida de los sacramentos que manifiestan y sostienen esta adhesión por la gracia que confieren. Por eso es que la misa, ¿verdad? La Sagrada Eucaristía ha sido llamada fuente y culmen de toda la vida de la iglesia. Por eso es que, amados hermanos y hermanas, de esta manera, viviendo en la vida comunitaria y alimentándonos por la palabra de Dios, por la oración y en particular y de una forma más asidua por los sacramentos, es que también se aprende a evangelizar. Cada uno de nosotros hacemos ese recorrido. Soy evangelizado para poder evangelizar. Evangelizar, finalmente, como nos dirá el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el número 176, evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Pero ninguna definición parcial o fragmentaria refleja la rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, sino es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Estamos llamados, amados hermanos y hermanas, a experimentar entonces esta evangelización con el poder del Espíritu Santo. Poder intrínseco que se da en esa relación palabra-espíritu. Poder de Dios que se manifiesta como una primavera espiritual que está suscitando en el mundo. Y nosotros somos los primeros que tenemos que ver estos cambios vertiginosos y a veces hasta obligados que se están dando en la humanidad como providencia de Dios, como obra del Espíritu Santo que nos está dando a nosotros como iglesia la oportunidad de hacer presente a Cristo. Por supuesto, ese poder de Dios, esa evangelización con poder, es también la renovación en la fe. Esa fe pasiva donde nos dejamos llenar del Espíritu para aumentar nuestra fe. Pero de manera inmediata respondemos también con nuestra fe en activo, diciéndole a Dios, creo, Señor, envíame a mí. Por supuesto que evangelizar con el poder del Espíritu es presentar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo el corazón del Evangelio. Jesucristo, muerto, resucitado, glorificado, único Salvador, Señor y Mesías en favor nuestro. Pero también evangelizar con el poder del Espíritu es adherirse a la vida de la comunidad, a la vida de la iglesia y en ella a la vida sacramental. Es como un despertar de todo fiel cristiano para ponerse en camino a la santidad. Por otro lado, amados hermanos y hermanas, debemos reconocer que a pesar de nuestras deficiencias, errores y pecados, Dios sigue escribiendo derecho en renglones torcidos. Por eso, aquel texto del apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, nos recuerda, llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que parezca que esta fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Por eso, evangelizar con el poder del Espíritu Santo es también la manifestación poderosa de Dios a través de la fragilidad de los evangelizadores, de los misioneros, quienes por diversas tareas hacen presente a Dios y su reino por medio de Jesucristo el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Para todo momento de la vida de la iglesia, para todo momento de su historia, el Espíritu Santo ha suscitado con gran poder hombres, mujeres, comunidades, para que lleven la buena nueva de salvación. Por eso, amados hermanos y hermanas, hoy en día tenemos una gran responsabilidad nosotros. Estamos ante una nueva creación, una nueva humanidad que está surgiendo, como dirá el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 22 y 23, está surgiendo, gimiendo con dolores de parto. Para esta nueva humanidad es necesario un nuevo bautismo en el Espíritu Santo. Para esta nueva humanidad
para esta renovación de la humanidad, como le llama Evangelii Nuntiandi en el número 18, renovación de la humanidad. Eso es evangelizar, transformar desde dentro, ¿verdad? Generar una nueva vida. Retomando las palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Para eso nuevo que está surgiendo, se requiere una nueva evangelización. Y esta nueva evangelización podrá darse con nuevos evangelizadores. Evangelizadores con espíritu, como dirá el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el capítulo 5, que les recomiendo encarecidamente lo vuelvan a leer. Evangelizadores con espíritu, ¿verdad? Que quiere decir que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. No son evangelizadores que anuncian la buena nueva con palabras, sino sobre todo con una vida transparente, llena de gracia, llena de alegría, llena de entrega. Evangelizadores con espíritu, que quiere decir evangelizadores que oran y trabajan, que están cultivando su propio espacio interior para ser fortalecidos con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Porque la oración, amados hermanos y hermanas, es el pulmón, ¿verdad?, de la vida de la iglesia. Por eso está prohibido refugiarse en cualquier falsa espiritual, en esa que a veces decimos, ya oré, tuve un momentito, estuve unos segundos. Amados hermanos y hermanas, tenemos que regresar a tener una disciplina de oración, una verdadera ascesis que nos suscite una mística. Hoy requerimos que cada misionero sea un místico, un contemplativo, que sea capaz desde su propia experiencia, desde su propia vivencia, transmitir la buena nueva de salvación. Porque recordando las palabras del Papa Francisco, la primer motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Ese amor pleno que nos tiene. Pero esta convicción se sostiene con una experiencia constantemente renovada. Si nosotros no estamos convencidos de ello, una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada de Cristo, no convence a nadie. Por eso, amados hermanos y hermanas, hoy requerimos, para evangelizar con el poder del Espíritu Santo, experimentar. Esta palabra la he repetido muchas veces en la reflexión. Evangelizar con poder del Espíritu es experiencia. Es experiencia. No es un conjunto de conocimientos teóricos. No es una propuesta, no es una ideología. Es una experiencia de vida y eso estamos llamados todos. Pues les invito ahora, amados hermanos y hermanas, en esta solemnidad de Pentecostés, que le pidamos a Dios que nos renueve. Si hemos perdido el entusiasmo, que lo volvamos a recuperar. Si hemos dejado de misionar, que volvamos a iniciar con la alegría de Cristo, comenzando seguramente por la propia casa. Amados hermanos y hermanas, sabemos que somos frágiles, pero el poder de Dios es más grande que nuestras debilidades. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te suplicamos que enciendas nuestros corazones con el fuego de tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu Santo en esta solemnidad de Pentecostés 2020 sobre la humanidad entera, sobre la Iglesia, el Papa, los obispos, los presbíteros, religiosos, religiosas, diáconos, sobre todo los laicos, sobre todo los bautizados. Envía, Señor, tu Espíritu a las familias, a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, abuelitos. Envía, Señor, tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo sane, libere. Que tu Espíritu Santo haga presente en cualquier lugar y en todo rincón del mundo la infinita misericordia del Padre. Que tu Espíritu Santo fortalezca las rodillas débiles. Que tu Espíritu Santo dé fuerza, ánimo, pasión a los evangelizadores. Que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame para que veamos el surgimiento de una nueva humanidad, de esta primavera de la Iglesia, con la gracia de tu Espíritu Santo. Madre María, tú que acompañaste a los apóstoles en Pentecostés, acompáñanos también a nosotros ahora, para que llenos del Espíritu Santo
Demos testimonio de la palabra de Dios con alegría. Amados hermanos y hermanas, les pido que de manera especial oren por el padre Elí Ballinas y por todos los misioneros de Cristo vivo que han organizado todo este retiro virtual, pero que además son incansables en el amor a Cristo y en la entrega apasionada en la construcción del reino. Madre María, bendícenos a todos. Y a ti, Padre, sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido un honor, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga y les dé la paz.